Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar con lo que era el análisis de circuitos digitales y específicamente ver una manera o técnica en la cual podemos nosotros analizar los circuitos sin caer en realizar tanto álgebra, que muchas veces, como en el caso de la clase anterior, nos damos cuenta que se puede realizar, sin embargo está muy supeditado de repente al cómo nosotros aplicamos las propiedades y también podemos cometer errores, porque en cualquier momento nosotros nos equivocamos en la resolución o en algún desarrollo y nos va a dar finalmente una función equivocada, ¿ya? Entonces, lo que vamos a buscar ahora es resolverlo de esta forma, que se va a basar en construir una tabla de verdad más grande, ¿ya? Voy a abrir un documento y ahí vamos a trabajar con ello. Vamos a buscar acá. Por si acaso lo que vamos a hacer es partir de esta misma expresión, la que está acá. Y vamos a construir esa tabla, ¿ya? Y yo voy a mover por mientras la expresión. La voy a copiar acá. Yo lo tengo por si acaso en otra ventana, pero voy a copiar exactamente lo mismo. Continuando lo que habíamos revisado. Y me falta conectar algo, parece. Ah, no, ahí está. Ya. Entonces, vamos a ver. Análisis. Método 2. Porque le había escrito método 1 al anterior. Esta es la clase 15, ¿cierto? Clase 15. Clase 15. Y la fecha es jueves 7. Jueves 7 de mayo, ¿cierto? 7 del 5 del 2020. Ya. Y nuestra función, esto sería una continuación del problema de la clase anterior. Del problema de la clase anterior. ¿Ya? Y aquí lo vamos a realizar. Este era el método 2, ¿cierto? Método 2. Ahí. Y vamos a partir de la función. La voy a copiar ahora y ahí comenzamos sin ningún inconveniente, ¿cierto? Teníamos f igual a suma exclusiva con b multiplicado por b suma exclusiva con c negado, suma exclusiva con el c negado más d, ¿cierto? Y eso estaba negado. Estoy copiando directamente lo que teníamos en el otro apunte, ¿ya? Ya, ahí está la función que obtuvimos desde el circuito. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a crear una tabla grande, una tabla que en este caso va a tener 16 casillas, o sea, perdón, 16 filas, donde se va a corresponder, ¿cierto? Cada una combinación de entrada. ¿Por qué 16? Porque tenemos 4 variables diferentes, ¿cierto? 2 elevado a 4 me da 16. Ya, yo voy a dibujar acá la tabla. Y de hecho voy a ver si puedo insertar una tabla de esta forma, ¿eh? Porque en una de esas, no, de hecho me queda arriba. Pero puedo hacer lo siguiente, ¿eh? En una de esas sí puedo. Lo que pasa es que les comento que lo que estoy ocupando, que es una tarjeta gráfica, cuando uno lo trabaja en Word, como que no es lo mismo lo que está escribiendo respecto a lo que uno dibuja. Lo que queda como dibujado se mueve de otra forma. Entonces, por eso es que en ocasiones como que el escribir o poner alguna imagen cuesta que quede ordenado, ¿ya? Así que lo voy a tener que dibujar a mano de momento, ¿ya? Pero a medida que vaya queriendo más habilidad con esto, ahí va a ir quedando mejor, ¿ya? Así que de momento les pido paciencia si el dibujo no es el mejor, pero lo vamos a ir haciendo, al menos de forma que sea legible, ¿ya? Así que me disculpan mis líneas chuecas. Vamos a construir nuestra tabla. Me acuerdo, ¿saben de qué cosa cuando dibujo? Bueno, cuando hago estas líneas así, que yo hace mucho tiempo, de hecho muchos años, yo la verdad es que estudié, lo primero que estudié de electrónica fue técnico en electrónica.
De hecho, yo soy técnico en electrónica. Antes de la ingeniería, antes de todo. Y nosotros en ese tiempo teníamos que ver dibujo técnico, teníamos ese ramo y teníamos que dibujar. Entonces, la mayoría de las veces ocupábamos reglas, ocupábamos diferentes escuadras, compases, y en realidad yo diría que es un nivel bastante alto en el dibujo en sí mismo. Es lo que nos pedían, sí. Y de repente en ocasiones nos hacían también hacer algunos dibujos a mano alzada, que es dibujar hacia mano, literalmente. Ustedes pueden descubrir que en realidad para mí era, pero bastante complicado. Yo creo que lo pueden sospechar, ¿cierto? Esperemos que no se borre la línea así. Y me trae recuerdos de ellos. ¿Sí? ¿También tuviste dibujo técnico? Ah, mira qué bien. Y se te daba bien, supongo. Sí, pues es que pasa que después se empezó a usar AutoCAD. Nosotros en el momento que lo estábamos haciendo, hace mucho tiempo, sí. Entonces ahí todavía no ocupábamos tanto AutoCAD. Nos hacían dibujar primero a mano y después, por ejemplo, yo en la ingeniería ya usábamos AutoCAD, pero cuando era técnico no, no dibujábamos de esa manera. El tema es que en el papel por lo general no es tan difícil, pero me cuesta un poco más acá, pero yo creo que lo vamos a conseguir. Claro, sí, es que es difícil, encuentro yo en principio, porque uno no está acostumbrado. Ya. Pero me cuestan menos las líneas horizontales. Yo me acuerdo que siempre era como que, de hecho, la profesora a mí me retaba, así, me regañaba porque pensaba que no lo estaba haciendo en serio. Y decía, no, pero si yo lo hice como lo mejor que pude. Y me decía, no, no, es que no puede ser. ¿Se dan cuenta? ¿Se imaginan así que ustedes están así tratando de hacerlo bien? Y le dicen, no, pero es que no, es que tú te estás burlando. ¿Cómo va a ser así tus líneas? Oh, pero ¿por qué se me borra esta? Ya, y se me borró esa de acá. Ya. Y me queda hacer algunas líneas más. Me queda acá. Y una vez que las tengamos hechas, después va a ser más rápido. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Miren, no sé si ustedes ya lo han hecho alguna vez en álgebra, que uno empieza por partes a evaluar qué pasa con la función. Entonces vamos a evaluar, lo primero va a ser, por ejemplo, esa suma exclusiva de A y B. Después, cuando tengamos el resultado, vamos a evaluar otro término, por ejemplo, el que está inmediatamente al lado. Y después vamos a hacer el producto entre ellos, ¿cierto? Y después vamos a evaluar otro término y así vamos como por partes. Y finalmente, el desarrollo completo queda tan separado que se hace mucho más simple, al menos a mi modo de ver, ¿ya? Y funciones como esta, que ustedes se dieron cuenta que con álgebra no era tampoco trivial, ¿cierto? Igual requería su esfuerzo. Y si uno, por ejemplo, estuviera haciendo una prueba, igual es bastante probable que uno pueda cometer algún error. Sí, es que pasa que al insertar una tabla, como les digo, se me desconfigura la figura. O sea, lo que pasa es que esto que dibujé no queda ordenado, quedó como en este punto la línea, ¿ya? Pero para la otra ya descubrí cómo hacerlo. Lo que pasa es que tendría que haber yo puesto el punto acá donde yo puedo escribir más abajo y dibujar arriba. Y con eso la podría haber insertado sin problema. Porque si lo hago ahora, como que se me empieza a mover. Pero eso es solamente falta de práctica en el dibujar acá en el Word, ¿ya? Pero en otras ocasiones sí ya me di cuenta que lo que tenía que haber hecho era apretar Enter, Enter, Enter hasta llegar acá. Y después haber escrito arriba sin problemas hacia mano. Y con eso podría haber insertado la tabla. Pero ahí descubrimos cómo se hacía. Ya, entonces vamos a tener esta. Y de hecho sí, podría después insertar tablas nomás y sería mucho más simple. Y así no sufro dibujando líneas y me vienen los recuerdos de cuando intentaba dibujar así a mano alzada. Pero con práctica se puede, ¿eh? Ya tengo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me sobró uno, de hecho. Ese me sobró. Ahí, ese se va. Después viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Y ahí estamos finalmente listos para comenzar. Ya. A, suma exclusiva con B. ¿Cierto? Ese es el que vamos a hacer ahora. ¿Cómo yo podía evaluar la suma exclusiva de A y B? Voy a tratar de hacerlo más derecho. Ahí. ¿Se acuerdan cuando daba 1? De hecho, sí, en una hoja Excel también puedo dibujar. ¿Se acuerdan cuando daba 1? Recuerden, la suma exclusiva solamente va a ser 1 cuando uno de los dos es 1. Vale decir cuando son diferentes. Si son diferentes, me da 1. En caso contrario, va a ser 0. Así que acá, ¿cómo son el A y el B? Acá son iguales, 0, ¿cierto? Acá son iguales, 0, iguales, 0, iguales, 0. Diferentes acá, ¿cierto? De hecho, en todas estas filas son diferentes, así que va a ser 1, 1, 1, 1. Estamos comparando el A y el B. Recuerden que la suma exclusiva nos decía eso. Acá también son diferentes, de hecho, en todas estas filas. 1, 1, 1, 1. Y acá son iguales, por tanto, es 0. Y tenemos entonces evaluado esta expresión. Ahora nos queda evaluar esta expresión. Pero acá yo quiero que recordemos lo siguiente, miren. ¿Se acuerdan cómo era la expresión que yo tenía con realmente cuando hago una suma exclusiva? Sería b negado por este término sin negar. Recuerden que él está así, él tiene su negación, si no lo negué nuevamente. Después más este término sin negar y ese término negado, ¿cierto? ¿Qué sería entonces esto? Sería simplemente b c negado, ¿cierto? O sea, b negado c negado más bc. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Lo habíamos visto en la clase pasada igual, pero a lo que quiero llegar es que esta forma que está acá, que sería b negado c negado más bc, es igual a esto. A b suma exclusiva con c, pero negada. ¿Se acuerdan que era así? ¿Para qué me sirve eso? Porque ahora yo lo que puedo hacer es decir que voy a comparar ese acá, pero lo voy a hacer de esta forma, miren. Va a ser b suma exclusiva con c negado. No se alcanza a ver mucho la negación, ¿ya? Pero es el que estoy comparando ahora. ¿Cuándo sería 1 esa función? ¿Cuándo se hace 1? ¿Pueden escribirlo en el chat mientras yo sigo tratando de dibujar una línea? ¿Cuándo se hace 1 esta función? Claro, en 0, 0 y en 1, 1. Vale decir cuando son iguales. Cuando son iguales, en este caso el B y el C, esto va a dar 1. Téngalo presente. Acá son iguales, ¿cierto? Va a ser 1. Iguales, 1, diferentes, diferentes, diferentes. Todo esto de acá, estos 4 son diferentes, ¿cierto? Así que va a ser 0, 0, 0 y 0. Acá son iguales, ¿cierto? De hecho son iguales acá en esas 4. Entonces va a ser 1, 1, 1 y 1. Después, ¿cómo son? Diferentes hasta acá, ¿cierto? 4 más son diferentes, por tanto da 0. ¿Ya? Acá sigue siendo diferente, ¿cierto? Y por último, el B y el C acá son iguales, son 1 y 1 y 1 y 1. Así que nos da entonces 1 y 1. ¿Sí? Ahí tenemos listo entonces. ¿Qué pasa con ese término que sería el A suma exclusiva con B que está ahí? Acá estaría el B suma exclusiva con C negado, que nosotros lo desarrollamos. ¿Para qué? Porque yo lo podría haber evaluado así, pero es más difícil pensar, ya, el B diferente, ¿cierto?, del C negado, y tengo que hacer ese como trabajo mental, por decirlo así, de fijarme si es que va a quedar 0 o 1. Sin embargo, si yo lo expreso de la forma, ¿cierto?, que realmente es la función, veo que al final me queda algo que es equivalente a esto, o igual en realidad a esto, ¿cierto? A B suma exclusiva con C, donde yo sé que este término se va a hacer 1 solamente cuando las entradas sean iguales. ¿Ya? Y por eso es que podemos evaluar más fácil. ¿Se entiende eso que acabamos de hacer? Sí, muy bien. Después se van a dar cuenta que en realidad es mucho más fácil evaluarlo que dibujar para mí. No, el dibujarlo va a ser lo más difícil que tenemos, porque este método en particular, de verdad que los problemas los resuelve de una forma así súper rápida.
Miren, fíjense bien. Y ustedes vieron la resolución del mismo problema, ¿cierto? Pero con álgebra. No, no fue como que me demoré 5 minutos, ¿cierto? Fueron como 20, casi 30 minutos. Ya, tenemos eso acá. ¿Qué hago? Me piden que multiplique, ¿cierto? Así que multiplico. 0, 1, 0, acá 0, 0, 0. Todos los casos va a ser 0 a menos que hayan dos 1, ¿cierto? Como tenemos acá, acá, acá y acá. Y para los demás, ¿cómo son? Todos 0. Porque en realidad basta que haya un 0 para que inmediatamente la multiplicación de estos dos términos, del término que está acá y el término que está acá, nos dé 0, ¿cierto? Y solamente en estos casos que son 4, de hecho, ¿cierto? No aparecieron los 1. Ya tenemos listo lo que ocurre con ese producto. Ahora, ¿qué nos queda? Ver qué ocurre con ese, ¿cierto? Con ese C negado D. Perdón, C negado más D negado. Y yo les había dicho que nos ayuda mucho a simplificar esto, miren. Tenemos C negado más D. Si yo aplico De Morgan, ¿cómo queda? Voy a cambiar la operación, ¿cierto? Ahora va a ser una multiplicación y voy a negar los términos, ¿cierto? Este me va a quedar, por tanto, negado 2 veces y este me va a quedar negado una vez. Así que eso va a ser igual a C por D negado. ¿Por qué lo estoy escribiendo de esa forma? ¿Para qué me sirve? Podría preguntarse uno, ¿cierto? Y en realidad me sirve, porque yo voy a saber inmediatamente cuándo dar los ceros, porque es un producto. Fíjense bien esto, porque esto de verdad que ayuda mucho para poder simplificar. Ya. Yo sé que cuando el C sea 0, inmediatamente la función va a ser 0, ¿cierto? La que voy a escribir acá, que es C por D negado, ¿cierto? Que se corresponde a esta. Recuerden, cuando C es 0, inmediatamente nosotros sabemos que el resultado va a ser 0. Voy a por mientras escribir la línea, dibujarla en realidad. Pues está haciendo derecha. Y cuando digo eso, siempre me enchueco. Ya, no está tan mal como las otras. Ya. Ahora vemos. Vemos qué pasa. Le decía yo que estábamos, ¿cierto? Buscando. Cuando C es 0. C es 0 para esos dos. Es 0, 0. Y de hecho se van intercalando, ¿cierto? Porque son... Ahí también el C es 0. Después me salto 2. Sé también que aquí el C es 0. Como pueden ver ustedes ahí. Y por tanto la función va a ser 0. Y ahí también. Y ya sé, para la mitad ya sé lo que ocurre. ¿Qué creen que vamos a hacer ahora? Vamos a decir lo siguiente. Cuando el D sea 1, ¿qué me va a dar esta función? Esta función que está acá, perdón. Cuando el D sea 1, escríbame en el chat, a ver si se entiende. 0, ¿cierto? Así que rellenamos entonces los ceros que nos va a entregar el hecho de que el D sea 1. Ya, cuando el D es 1, acá, ¿cierto? De hecho ahí es 0. Está medio chueco, sí, pero ahí sí. Es 0. Acá también es 0, pero no estaba, ¿cierto? Apareció un nuevo 0. Después aparece otro 0 acá, ya estaba. Después aparece uno acá. Ahí, ¿cierto? ¿Cuál más hay? Acá. 0, ya está. Acá hay otro que no estaba. ¿Dónde más el D es 1? Acá, ¿cierto? Y acá. Así que aparece un 0 ahí. ¿Sí? ¿Y qué pasa en los casos que no quedaron con 0? Serán 1, veamos. Fíjense que son el 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y de hecho también podríamos haberlo llenado fijándonos en eso. Hubiéramos dicho, miren, cuando es 1, 0, también nos servía, ¿cierto? Y quizás hasta más rápido. Nos va a dar 1. Y todos los demás casos son 0. De hecho, creo que era más rápido. Ahí, ese es un 1. No lo vean medio extraño porque se ve raro ahí. Vamos a arreglarlo. Y nos va a quedar el 1. ¿Sí? ¿Y ahora qué nos queda? Fíjense que yo le podría poner un nombre si quisiera esto. Le podría llamar, por ejemplo, para poder representar más simple esto. ¿Qué pasa si le llamamos a esto F1? Y a esto de acá le vamos a llamar F2. Simplemente para escribir esto, miren. F1, suma exclusiva con F2. Y de hecho lo podría resolver directo, ¿cierto? Porque podría escribir el resultado, me refiero con la negación y todo, ¿cierto? Podría hacerlo si quisiera yo. Y sabemos que, a pesar que se me fue la línea, ahí está. ¿Qué pasaría acá? Fíjense que yo podría decir entonces F1 y F2, suma exclusiva negada. Yo sé que va a ser 1 cuando son iguales. Estos dos que estamos evaluando acá, ¿cierto? Eso es lo que estamos revisando. Así que voy a revisar a ellos dos y voy a escribir
va a ser entonces, si son iguales es 1, 1, 1, son iguales, acá son diferentes, 0, iguales, 1, 1, 1, acá también son iguales, acá son diferentes, ¿cierto? De hecho, estos cuatro son, perdón, estos tres son diferentes. 0, 0, 0, bueno, también en realidad los cuatro, ¿cierto? 0, acá son iguales, 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 son tres iguales. ¿Y qué más tenemos, cierto? Que ese es diferente, así que va a ser 0 y es 1. ¿Sí? Y tendríamos entonces los unos. Según esto serían el 0, 1, vendría por acá el 3, ¿cierto? 4, 5, 6, después vendría el 11, 12, 13 y el 15. Voy a ver si nos dio lo mismo que en el otro caso. De hecho, sí nos dio igual. Miren, voy a mostrarles acá lo que nos dio. ¿Cierto? Nos dio el, para que lo vean, ahí está. Yo estoy contando así. Y me preguntan si es que cuando la tabla evalúo B suma exclusiva con C y todo eso negado. ¿Ya? El punto que está acá. Ese, ¿cierto? B suma exclusiva con C, todo negado. Ese se corresponde a este término, al que está acá. ¿Cierto? Simplemente vi yo que con álgebra que me daba lo mismo. Claro, sí, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que esto uno puede decir, ah, es como medio un truco porque, ¿por qué lo hago? Porque de repente si uno está evaluando, no, mira, este es B, el otro es negado, pero tienen que ser diferentes. Entonces como que uno puede tener un error de repente el evaluarlo. Sin embargo, si yo lo dejo en esta forma, que es simplemente decir, si son iguales 1, son diferentes 0, muy difícil que nos equivoquemos, ¿cierto? Así que al final lo que nos quedó acá fue la función que tenemos ahí, miren. Si yo lo dejara, por ejemplo, la f como una sumatoria de minterms, me quedaría simplemente así, como la sumatoria de los minterms, ¿cierto? 0, 1, viene el 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, después viene el 11, 12, 13 y el 15. 11, 12, 13 y el 15. ¿Se acuerdan que yo les decía que nos ayuda bastante el saber sumar en este caso en binario? Al menos hasta cierta cantidad. Y ahí tenemos la función, pero ¿qué pasa si yo quiero simplificar? Ah, ahí donde yo ocupo otra técnica poderosa. ¿Cómo lo harían ahora? Una vez que ya conocen las combinaciones donde están los unos. Va para acá, ¿cierto? Ah, lo evaluaste de la otra forma, debería darte igual. Lo que pasa es que yo personalmente lo encuentro un poco más difícil. ¿Ya? Pero si tú lo quieres hacer así, sí, muy bien. Entonces, está súper bien porque es más fácil cometer un error en esa forma, al menos en mi opinión, ¿ya? Pero sería lo mismo. Ya voy a dibujar bien el mapa, está bueno ya. ¿Cierto? El mapa es mucho más simple de dibujar que la tabla, en teoría. Ahí simplificamos. Y vamos a obtener el mínimo, ¿cierto? Deberíamos obtenerlo. ¿Cómo encontraron esto en comparación al procedimiento que hicimos antes con álgebra, el que hicimos el día martes? Mucho más rápido, ¿cierto? Y de hecho, imagínense si el dibujo no hubiera sido lo que me complicara, estaríamos listos, pero en nada, ¿cierto? De hecho, vieron que fue más difícil dibujar que calcularlo. ¿Idéntico? Sí, sí. De hecho, esto se ve en álgebra, ¿cierto? En álgebra, en lógica proposicional, se evalúa de esa forma. El tema es que por algún motivo los libros no lo ven así. Saben que los libros digitales realmente no sale de esta forma. Sale solamente álgebra o mapa acá. Pero esto que es de matemáticas, ¿cierto? No lo usan tanto. Ya, entonces teníamos, los números están acá, ¿cierto? Sería en el 0, el 1, el 2, 3. Después viene el 4, el 5, el 6. Después viene el 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y el 14 no está, y está el 15, ¿cierto? Así era. Y ahí podíamos formar grupos. Yo voy a escribir los mismos grupos que hicimos en la clase pasada. Cambia los signos solamente. Ah, en otro ramo también lo habían visto. ¿En cuál te refieres que cambian los signos? Yo estoy haciendo los mismos grupos ya. Más que nada para que
queda acá también escrito el resultado. Y se me perdió el color morado que había ocupado, pero puedo ocupar otro. Ahí. Por mientras yo dibujo los mapas, quiero que me digan si es que alguien no entendió alguna parte del procedimiento de lo que hicimos. Verde por acá. Recuerden que tenía al menos dos opciones para poder seleccionar, ¿cierto? Porque yo podría haber unido, por ejemplo, ese con este y este acá, y eso implica que simplemente la solución no, es mínima, pero no es única, ¿cierto? Hay más de un mínimo posible. Y estoy replicando el mismo color, estoy buscando el azul. ¿Dónde dejé el azul? Ahí está. Acá está, el azul. Ya. Sí. No me quedó claro a cuáles signos te referías. Esta es la función f, ¿cierto? Ahí está f. Así que por tanto, f de a, b, c, d, ¿cierto? Nos queda así. Nos queda de la siguiente manera, y lo voy a escribir ahora. Grupo rojo, o grupo azul para hacerlo en el mismo orden. Grupo azul va a ser entonces BC negado. Mira, lo que pasa es que si nos piden simplificar, sí, yo recomiendo que lo hagas. Sí, porque si nos piden simplificar, la idea es hacerlo así. Porque lo podría hacer con álgebra, pero en realidad es súper poco práctico. Es como, ¿para qué vamos a trabajar desde la función canónica, cierto? Con álgebra, porque en realidad probablemente ni siquiera lleguemos al mínimo, porque como te digo, no es tan directo de calcular. Este problema tiene esa particularidad. De hecho, este problema se basa en un tipo que yo inventé hace mucho tiempo para un curso de sistemas digitales, que es como la unidad 1 de nuestro curso. ¿Cierto? Nosotros ya estamos terminando, pero en este caso se ha extendido un poco quizás en el semestre, pero... Y este tipo de problemas generan eso, que se ve el circuito relativamente simple, pero si uno empieza a hacer álgebra, empieza a crecer, a crecer, a crecer el problema. Entonces la idea es usar técnicas más poderosas para eso, ¿ya? No usar solamente el álgebra, porque como les digo, depende mucho de cómo uno lo aplique. Y no es tan directo a veces llegar al mínimo. En cambio, con esto, al menos si me preguntan a mí, llegar al mínimo no es algo complejo, complicado. Es algo que uno, si no comete algún error así de repente, debería llegar sin ningún inconveniente, ¿ya? Y ahí nos quedó. Y tenemos la expresión mínima. ¿Sí? ¿Se entendió? El dibujo de mi tabla. Como que lo había dibujado un niño. ¿Cierto? Pero al menos cumple. ¿Dudas? Porque, como les digo, esas son las dos formas que ustedes pueden analizar un circuito. Es buscar, por ejemplo, la expresión lógica. Después, si es que es posible simplificarla, simplificarla. Si se puede con álgebra, háganlo con álgebra. Pero si es que la función es más compleja o tiene mucha suma exclusiva, yo recomiendo que usen esta forma de ir formando poco a poco la tabla, porque finalmente uno va resolviendo problemas más pequeños, ¿cierto? Tengo un problema grande y yo voy resolviendo problemas más pequeños, hasta que finalmente resolví el problema completo. Y es menos probable que nos equivoquemos, ¿ya? Así que eso sería respecto al análisis. ¿Dudas? ¿Sí? Le dejo ahí la tabla. La voy a guardar por mientras porque con lo que me costó dibujarla, la vamos a guardar. Guardémosla directamente en la carpeta para que así no se pierda. Mientras ustedes le dan una vuelta, lo piensan si es que tuvieran alguna duda. Y lo que veríamos a continuación sería el qué ocurre con el diseño de circuitos. Porque hasta ahora hemos estado solamente fijándonos en circuitos que están hechos, pero nosotros queremos también construir nuestros propios circuitos, ¿cierto? No solamente eso. Ya, electrónica industrial. Y ahora voy a crear la tabla así en Word, ¿ya? Porque ya descubrí cómo poder hacerlo sin problemas. Este le vamos a poner hoja 1, sí, porque voy a crear un nuevo documento, ¿ya? Va a ser clase 15, página 1. De momento. Ya. Con eso claro, recuerden que esto después yo se lo subo, lo voy a poner ahí como borrador, sí, pero
para que lo tengan ahí. Vamos a crear uno nuevo y ahora voy a agregar inmediatamente la tabla. Ya. Vamos a agregar, de hecho, algunas páginas adicionales para que nos alcance. Ya. Ahí tenemos espacio suficiente y aquí voy a agregar la tabla. Esta tabla, por si acaso, se refiere al problema que vamos a resolver, ¿ya? Así que es como un breve adelanto de lo que vamos a hacer ahora. De hecho, vamos a partir con un diseño simple, ya no vamos a partir con un diseño tan complejo. Ahí. Con un diseño simple. Vamos a primero revisar el procedimiento y luego lo vamos a resolver, ¿ya? Sí, por ahí está bien. Ahí caben de más los numeritos. Ya. Entonces, lo que vamos a ver ahora es diseño. Diseño de circuitos digitales. Diseño de circuitos digitales. Circuitos digitales. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer el diseño? Lo que vamos a hacer nosotros es aplicar el siguiente procedimiento. Vamos a primero crear un diagrama de bloques. ¿Ya? Un diagrama de bloques bien simple, que va a referirse a las entradas y salidas. Así que vamos a identificar las entradas y salidas. Vamos a ver en un momento a qué me refiero yo con entradas y salidas. Aunque yo creo que se entiende, ¿eh? De teoría de sistemas uno podría tener la noción, ¿cierto?, de que con entradas me refiero a todo lo que ocurre en el ambiente, en el entorno, y las salidas son el efecto que yo produzco sobre el entorno. Ya, tenemos entonces que identificamos la entrada y salida, luego creamos una tabla de verdad, creamos una tabla de verdad, luego realizamos un mapa de Carnot para simplificar, tabla de verdad, después simplificamos usando mapas de Carnot, simplificamos las funciones de salida, ya. ¿Me escuchan? Sí, profe, ahora sí se escucha. Sí, es que lo que pasa es que por algún motivo se ralentizó de momento. Yo sospecho que de repente es Word que tiene como algún problema, pero parecía ser que también puede ser el internet directamente, que es lo más probable, ¿cierto? Pero por algún motivo cuando uso Word, como que se empieza a acelerar el computador, pero ahí voy a descubrir eventualmente qué es lo que es. Ya. Entonces, lo que estaba escribiendo, ¿cierto? Era simplificamos y finalmente, ¿qué hacemos? Implementamos el circuito. Implementamos. Así que me voy a cambiar de internet, de hecho. Así que si por algún momento tienen un pequeño delay, debería terminar rápidamente, ¿ya? Trading connection lost. Market data connection lost. Ahí.
¿Ahora sí? ¿Me escuchan? No, es una aplicación que tengo. No sé si alcanzaron a escuchar unos mensajes por ahí. Uy, está bien eso. Ya. Ya. Diseña un circuito que cumpla con las siguientes condiciones. Hmm. Ahí me cambié de internet. Me cambié de internet celular, que por lo general anda un poco más estable. Siguientes condiciones. Aquí vamos a ver que en realidad cuando nosotros queremos diseñar un circuito, siempre van a haber unas condiciones que nos piden cumplir, ¿ya? Lo que pasa es que hay ocasiones en las cuales va a estar explícito, como es ahora, que eso es obviamente porque es un ejemplo, y hay otras en que no va a ser algo tan explícito, ¿ya? Entonces, si no es algo tan explícito, nosotros vamos a tener que identificar qué es lo que ocurre, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué nos piden? Y, ¿ven? Por eso tenía que poner primero la tabla, porque si no después se hubiera movido todo. Ahí, ahí está bien, ya. Luego, ¿cuáles son las condiciones? Fíjense bien, vamos a tener una función llamada f que va a ser igual a 0 si un número, por ejemplo, vamos a hacer 8, van a ser 3 entradas, ¿ya? Si B2, B1, B0, lo que estoy escribiendo acá es un número binario, ¿ya? TS3. Ya. Si es que ese número binario es mayor que lo que les voy a mostrar ahora. Si es que es mayor o igual a 4. ¿Ya? Y f va a ser 1 en otro caso. Creo que le ponen así, ¿o no? No, de hecho le ponen en otro caso. Creo que es lo mismo, ¿no? Bueno, se entiende la idea, ¿cierto? Esa es la condición que tiene que cumplir nuestra función. Ya lo dejé expresado de esa manera para que fuera bien, bien directo. Ya. ¿Qué vamos a hacer entonces? Paso 1. ¿Qué nos dicen? Identificar las entradas y salidas. En este caso, en realidad nos están diciendo directamente las entradas que tenemos. Nos están diciendo que tenemos 3 entradas, a pesar que no es tan explícito ya. Yo le estoy prácticamente diciendo que es así. Vamos a tener entonces nuestro sistema, que es el circuito que nosotros vamos a tener que diseñar. Fíjense que este va a ser un circuito digital combinacional. Vamos a tener 1, 2 y 3 entradas. Las entradas van a ser B2, B1 y B0. ¿Qué van a representar? Por si acaso es un número binario. Ese B2, B1, B0 va a ser simplemente, por ejemplo, un 0, 1, 1, 0, 0, un 0, 0, 1. Y lo que me están diciendo es que yo compare con el valor decimal. O sea, por decir, si es que esto es mayor o igual que 4, f va a ser igual a 0 en ese caso. Si es que, por ejemplo, tenemos en este caso que es menor, ¿cierto? A 4. Vamos a ver que el f, ¿cómo debería ser? Igual a 1. Eso es lo que me acaban de decir como condiciones. Me borró aquí el B1, pero ahí está. Salidas. Claramente se menciona solamente una F. No se menciona nada más. Así que tenemos entonces 3 entradas, una salida, y debemos construir ahora la tabla de verdad. Y esta vez, por algún motivo, no quiere quedar como le corresponde. Y se va a borrar de nuevo, seguro. ¿Ya? Así que ahora tenemos que ver la creación de la tabla de verdad. La vamos a crear. Ya. Si son 3 entradas, ¿cuántas filas deberíamos tener? Si son 3 entradas. 8, ¿cierto? ¿Qué significa CDC? Ah, no, me refería a otro caso, en cualquier otro caso. Cuando me dices CDC, ¿en qué parte? ¿En algún punto en específico? Lo del circuito digital, algo. Arriba de la tabla. Ah, ya. Sí, sí, sí.
significa, por si acaso, para que lo tengan presente, circuito digital combinacional. Ah, ¿te acordaste? Y yo pensando así como, ¿qué es CDC? Y pensaba en ese EOC. Ahí. Es una O, por si acaso. Parece que parece una A. Y son 8, ¿cierto? Así que voy a poner acá mis otras combinaciones. Acá va a estar la A, perdón, la B1, B2, B1, B0. Después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nos faltaría otra, ¿cierto? Con eso deberíamos estar bien. Ya, vamos a rellenar entonces y vamos a ver qué nos queda. Ahí, y vamos a empezar a dibujar sobre ella. Tenemos entonces el B2 y les aprovecho de mencionar que cuando nosotros ponemos, por ejemplo, B2, B1, B0, esto es algo que se toma en cuenta en los circuitos digitales, que el número o aquella entrada que tiene el subíndice mayor es la que tiene el valor más significativo, ¿ya? O sea, no va a ser el número leído así, ni tampoco así, ¿cierto? Sino que se lee de esta forma, porque si no, claramente podríamos decir nosotros, bueno, esto, por ejemplo, es un 001 o es un 100, ¿cierto? Esa ambigüedad no la permitimos y por eso es que ponemos de esa forma esos subíndices, ¿ya? Ya, y aquí tenemos las demás combinaciones. Y las demás combinaciones van a ser 0, 1, ¿cierto? O en realidad las combinaciones. Qué simple dibujarla así, ¿no? Todos los días se aprende algo nuevo. No, en realidad era por un tema de los espacios, pero ahí me voy a acostumbrar. Ya. Y ahora, vamos a ver qué nos dice la condición. La condición nos dice, ¿cierto? Que si es que es mayor o igual a 4, va a dar 0, ¿cierto? Así que está bien. Tendrías entonces que para este caso va a ser ahora sí 1, ¿cierto? Todos los menores a 4. 1, 1 y 1. Y los demás van a ser todos 0. Ahí está. Claramente yo elegí una condición que fuera simple porque en realidad lo que me interesa ahora es que nosotros comprendamos el procedimiento, ¿ya? Después vamos a ver que hay que obtener, por decirlo así, esas condiciones desde el enunciado y que a veces puede ser más o menos complejo. Y de hecho, si me preguntan a mí, la mayor parte del problema está en eso, en descubrir cómo obtener eso a partir del enunciado, ¿ya? Ahora, con eso, ¿qué tenemos que hacer? Voy a subir un poquito para que aparezcan las letras que nos indican lo que seguía. Ahora vamos a simplificar las funciones de salida, usando en este caso mapas K, mapas de Carnot. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente como conocemos lo que pasa para todas las combinaciones, podemos escribir un mapa, ¿cierto? Así que vamos a escribir un mapa. Le voy a poner el numerito para que ustedes se ubiquen acá respecto a lo que fuimos realizando, ¿ya? Esto fue el paso 1, este fue el paso 2, y ahora viene el paso 3, que sería dibujar el mapa. Aquí podría haber hecho la tabla, ¿cierto? Para el mapa, pero después voy a ir puliendo esos detalles. Y nos va a quedar entonces un mapa que es de solo 3 variables, ¿cierto? Así que es un mapa que es un rectángulo. Un rectángulo. Ahí. Ahí, ¿cierto? Y vamos a tener entonces nuestro mapa. Ahí tenemos el mapa. Tenemos entonces 0, 0, 0, 1. No se olviden que esto está en gray y que por tanto se salta, ¿cierto? Va desde al 3 y después al 2. Porque si los intercambio, cometo un error y me va a dar totalmente diferente. B2, B1, B0. Y el B1 se borró porque no le gustó cómo quedó. Ya, y pongo los 1, ¿cierto? Voy a poner los 1 acá. 0, 1, 2, 3. Y acá van a ser solamente ceros. Claramente este circuito en sí va a quedar súper simple porque de hecho que quizás no nos queda mucho de circuito, por decirlo así. Vamos a ver acá al B2, ¿cierto? Negado. El circuito va a quedar increíblemente simple.
Pero yo creo que sirve para que entendamos la dinámica de cómo vamos a ir resolviendo ya. Ya, tenemos entonces, ¿cierto?, nuestra función de salida, así que vamos a ver que el f va a ser igual a eso. De 2 negado. ¿Sí? ¿Me escuchan ahora? Quiero confirmar. Ya descubrí lo que es. El computador que se pone lento, ¿ven? Porque se estuvo como quedando colgado un momento el Word. Sí, se estuvo quedando colgado el Word. Implica que se ralentizó todo en el computador, hasta el envío de información, por ejemplo, de audio y todo. Como el tostador está lento. Efectivamente. Es que lo que pasa es que le tengo otro programa abierto ahora, que de repente lo sobrecarga un poco. Claro. Sí, creo que le he dicho otras veces que yo hace tiempo que vengo diciendo, no, si lo voy a cambiar el computador y al final no lo cambio nunca, pero... Ahora, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría implementar el circuito y que, como les digo, en este caso nos quedó, pero súper simple el circuito, pero nos queda ahí. Ahí, ¿cierto? Nos quedó de esa forma. ¿Alguna duda con el procedimiento? Espérenme, déjenme mover esto para acá. ¿No? ¿Se entendió? Recuerden, lo primero es identificar las entradas y salidas. Por lo general, a veces es un poquito más complejo. Nosotros vamos a ver ejercicios mañana sobre eso. Es un poco más complejo por el reconocer cuáles son las entradas y salidas. Miren, ¿les parece si revisamos ahora la guía para que veamos algunos de los problemas? Porque ahí podemos trabajar en identificar qué pasa con las entradas, qué pasa con las salidas y resolverlo. Ya, acá tenemos la guía. Por acá apareció la guía, acá está. Miren, vamos a revisar en la guía los problemas que son de diseño, para que ustedes vean cómo se va trabajando. Ya, todo esto nosotros en principio lo podríamos resolver. Simplificar con mapas, funciones canónicas. Y aquí aparecen los problemas de diseño. Estos son de análisis, ¿sí? Es obtener la función, ¿cierto? Simplificar si es posible. También de análisis. Y aquí vienen los problemas de diseño. Miren, diseño un circuito combinacional que tenga como entrada un dígito natural y como salida la parte entera de su división por 3. Se pide expresar las funciones mínimas. Ya. Ahí se fijan cuántas entradas son, cuántas salidas ocuparían ustedes. Vamos a pensar en ese problema ya. Ya, diseño un circuito combinacional que tenga como entrada un dígito natural y como salida la parte entera de su división por 3. Es raro, ¿cierto? O suena raro al menos. Ujú. Lo voy a escribir acá. Ustedes lo alcanzan a ver bien, voy a maximizarlo un poquito para que se alcance al menos a leer. Ya, ahí está. ¿Cierto? Es el 29. Y aquí vamos a poner acá, ahí. Ahí. Y lo que vamos a hacer ahora para ir finalizando, porque nos quedan como 10 minutos, pero me interesa darle énfasis a esa parte, porque como les digo, de hecho, si me preguntan a mí, la dificultad mayor está en reconocer cuáles son las entradas y salidas. Porque después el procedimiento es súper sistemático. O sea, uno va, llena la tabla de verdad, ¿cierto? Obtiene el mapa de Carnot, que ustedes han visto que en realidad como se basa en patrones gráficos es mucho más rápido de poder trabajarlo. Ya, problema 29 guía. Primer punto importante, comprender el problema. Vamos a tirar acá algunas líneas. Diseño un circuito digital combinacional que tenga como entrada un dígito natural y como salida la parte entera de su división por 3. Claramente no especifica qué tan grande es el número, o sea, nosotros nos podríamos acá decir, ya miren, o podríamos decir, mira, yo voy a tomar números de 3 bits. ¿Qué pasa si yo tomo números de 3 bits? Supongamos. Sí, asumimos, porque acá no se menciona, que los números de entrada de hecho los números binarios de entrada
ocupan hasta 3 bits. Tenemos lo siguiente, miren. Tenemos los siguientes casos. ¿Por qué vamos a ver estos casos? Porque muchas veces en este problema en particular, que siempre por algún motivo me gusta hacer al principio de este tema, uno le cuesta ver a lo que se está refiriendo, ¿ya? Entonces, supongamos que los números que vamos a trabajar van desde el 0, ¿cierto? 0, 0, 0, hasta el 1, 1, 1, ¿cierto? O sea, va a ir en realidad en decimal, si es que estábamos asumiendo que no tienen signo, desde el 0 hasta el 7, ¿ya? Y nos dicen que tenemos que obtener la parte entera de su división por 3, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el 0 lo divido en 3. ¿Cuánto me da? 0. Ese es el cociente, ¿cierto? Y por tanto su parte entera sería en este caso 0. Después divido, no el 0, sino que divido el 1. Dividido en 3, ¿cierto? Me va a dar 0. Aunque podríamos asumir que es la función, o sea, ustedes han visto de repente en programación que se dice la parte entera, que uno divide, por ejemplo, así, y da un número acá, que es el único que es el 1, que es en realidad el recto. Pero nosotros vamos a asumirlo de esta manera, miren. Ahí. Oh. Ahora el internet anda inestable. Ahora, ¿me escuchan ahora? Ahora fue el internet que anda inestable, ¿eh? Se está poniendo complicado el internet. Entre el computador. Ahí. Ya, entonces podríamos asumir que es la parte entera, en este caso, del cociente. Podríamos asumir que es eso, ¿cierto? ¿Y qué haríamos entonces? Tendríamos entonces las siguientes entradas, miren. Circuito digital combinacional. Yo ya definí que voy a tomar, en este caso, 3 entradas. B2, B1, B0. Y acá, ¿cuántos bits requiero? Y esta es la pregunta importante. Para poder representar el máximo número que me puede resultar. Fíjense que si yo quiero representar esto, ¿cómo lo hago? Puedo poner un 0 solamente, ¿cierto? Si yo obviamente quiero representar eso, lo hago con un solo bit, poniendo un 0. Esto podría representarlo con un 1, ¿cierto? Con un bit. Pero para representar esto en binario, ¿cuántos requiero? Requiero 2 bits. Así que debería en este caso usar a lo menos 2 bits. Le vamos a llamar S1 y S0. De esa forma, supongamos que yo le pusiera esta entrada. Supongamos que está entrando un 4. Así que va a ser 1, 0, 0. Si entra un 1, 0, 0, ¿qué debería salir acá? ¿Me pueden escribir en el chat qué saldría? Debería salir el 1, ¿cierto? Y si es que vamos a usar en este caso 2 bits, sería esto, ¿cierto? ¿Sí? Debería salir el 0, 1. Si es que yo le pusiera ahora como entrada, supongamos un 1, 1, 1, ese es el 7, tendríamos entonces lo siguiente que debería salir. 1, 0. ¿Sí? Y así tendríamos nuestro circuito. Eso que acabamos de hacer nosotros es lo que se llama finalmente el identificar entrada y salida. Y en realidad no se decía cuántos bits o en realidad cuál era el número máximo de entrada. O sea, podría haber dicho yo, mira, voy a asumir que son 4 bits. O sea que podría en este caso asumir entradas de hasta el 15.
y cambia y crece el problema, ¿cierto? Por lo general en las pruebas eso va a estar bien definido. No va a quedar abierto. Para los problemas de la guía, ahí sí nosotros lo dejamos un poco más abierto porque sirve como ejercicio. ¿Ya? Y con eso, claro, hemos identificado nuestras entradas y salidas. Y ahí yo construiría la tabla, ¿cierto? Y continuaría el proceso. Después tabla de verdad. Después mapa de Carnot, ¿cierto? Y por último, implementar usando puertas lógicas. Y esta función ya no quedaría tan simple como la otra. ¿Se entiende la dinámica que habría que seguir? Primero, identificar las entradas, que este problema, les digo yo desde ya, que igual es bastante ambiguo. ¿Sí? Es la realidad. Si saliera una prueba, eso es un problema como para anularlo, incluso diría yo, porque es muy ambiguo. ¿Ya? Pero, como les digo, para ejercicio, estaría bien. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y cómo quedaría la tabla? La tabla que haría, mira, sería una tabla. Ah, mira, si puedo agregar tablas acá. Todavía tenemos tiempo, si tenemos unos minutitos, ¿ya? Si no, lo dejamos pendiente para mañana, pero al menos la tabla la vamos a llenar, ¿ya? Porque, para que ustedes la vean. 4, ahí. Ahí. Y ahora no lo voy a dibujar a mano, así que ahí no sufro. Solo el internet y el computador que se ponen medio porfiados. Pero vamos a resolverlo. Que igual tengo otro programa corriendo, quizás eso es lo que le requiere muchos recursos a mi pobre equipo que ya no soporta más ya. Ahí. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y me pasé una nuevamente. La eliminamos. Ya. Y ahora la vamos a rellenar. Ya. Voy a poner acá. ¿Se alcanza a ver? Sí, que se alcanza. Alcanza a ver acá. Por acá la tabla. No, de hecho. La voy a llenar abajo ya. Mejor. Ya, entonces voy a tener lo siguiente. Recuerden que las entradas, ¿cómo le llamamos? Le llamamos B2, B1, B0. Esos nombres los pongo simplemente para que sigamos el orden. La función, de hecho, debería tener otra columna, ¿cierto? Sí, debería tener otra columna. Porque dijimos que eran dos salidas. Dos salidas, le agregamos otra columna. Insertar una columna a la derecha. Ahí está, la otra columna. ¿Se dieron cuenta que en realidad no tendría por qué ser solamente una salida? Podrían ser sin ningún problema dos. Ya, y aquí tenemos entonces nuestra salida que va a ser S1 y S0. Las combinaciones posibles eran todas las que podemos tener, ¿cierto? Ahí. Ahí, y tenemos cierto. Ahora a ver qué pasa. Si teníamos entonces el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Acá entonces me debería haber salido el 0, 0. Acá el 0, 0, 0, 0. Después dijimos que acá iba a salir un 1. Vamos a arreglarlo. ¿Cierto? No el 2, sino que el 1. Aparece el 1, el 1. Acá también aparece el 1 y después aparece el 2 como salida. ¿Sí? Lo que estoy escribiendo acá, recuerden que era lo que asumimos que iba a ser la división, ¿cierto? Esto iba a dar 0, 0. Esa es una buena pregunta, muy buena pregunta. De hecho, lo vamos a resolver, ¿ya? Ya. ¿Por qué digo que es una buena pregunta? Porque una vez que tenemos esto, muy importante, por cada una de las salidas va a haber un mapa. Porque recuerden que cada mapa me va a dar cuántas funciones, me da solamente una, no me da dos, ¿cierto? Así que por cada salida, como lo voy a hacer ahora,
vamos a ver que va a quedar un mapa. Vamos a tener ahí, ¿cierto? Este va a ser B2, B1, B0. Acá tengo otro que se va a corresponder a la otra salida. Y las salidas no se van a juntar ni nada, sino que son salidas diferentes nomás. Son como ustedes pudieron ver en el diagrama de bloques, no se juntaban ni nada. Lo comento porque a veces veo que las unen y no se deberían unir. Ahí. Este sería referido no a F, yo tengo la costumbre de ponerle siempre F, pero esta se llama S1, ¿cierto? S1 indicando que es el primer bit y el otro es el que es el menos significativo. Ya, ¿dónde están los ceros acá? Acá tenemos dos unos en el 6 y en el 7. 6 y 7. Acá tenemos unos en el 3, 4 y 5. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Formo grupos. Acá estamos listos con este grupo y están separados por si acaso, no están juntos. No vayan a pensar que de repente se trabajan así como si fueran dos mapas y que puedo unir entre ellos. No, son mapas totalmente diferentes. Y aquí me queda ese, ¿cierto? En definitiva, ¿cómo quedarían las funciones? Las funciones quedarían así. Quedaría simplemente S1 igual a este grupo verde, ¿cierto? Que nos da, por tanto, B2, B1, ¿cierto? No queda nada más. Y este grupo, o perdón, esta función S0 que va a ser referida a ese mapa. El azul, ¿cómo queda el azul? Queda B2 negado, B1, B0, más el grupo morado, ¿cierto? Que estaría ahí y que sería entonces B2, B1 negado, y nada más, ¿cierto? Se queda así. Y ahí tenemos las dos funciones de salida. ¿Cómo lo podemos implementar? Estamos un poquito pasados en 3 minutos, pero lo voy a dibujar rápidamente, ¿ya? Lo que haríamos sería lo siguiente, miren. Les voy a mostrar una técnica que permite hacerlo de una manera bastante rápida, ¿ya? Me disculpan ahí la calidad de la línea. Ya, y las entradas. Ahí están las otras entradas. Ahí. ¿Qué voy a dibujar en esas 3 líneas o intentos de línea? Voy a dibujar a B2, a B1 y a B0. Les pregunto a ustedes, ¿hay algún término que esté negado o alguna variable negada? De hecho, está el B2 negado y está el B1 negado. Así que voy a hacer esto. Voy a escribir acá. Voy a poner acá ese nodo. Voy a poner una puerta NOT. Y acá vería otra línea. El B1 también está negado, ¿cierto? Voy a hacer eso mismo. Voy a poner una puerta NOT. ¿Para qué podrían preguntarse ustedes? Porque quiero tener el B2 y el B2 negado, el B1 y el B1 negado. Al B0 no le puse nada porque no hay ninguna variable o ningún literal acá que aparezca negado el B0. Digo entonces, ¿con qué consigo esa operación? Es una multiplicación, ¿cierto? Lo consigo con una AND, ¿cierto? Y multiplico al B2 y al B1. Tomo ahí y tomo ahí. ¿Sí? Por si acaso, la única unión que existe es en los puntos donde yo marqué los nodos. Y lo que va a salir de acá va a ser S1. ¿Qué voy a tener acá? Voy a tener esa multiplicación, ¿cierto? La consigo con esta puerta. Con una AND, que sería en este caso B2 negado, B1 y B0, ¿cierto? Que está acá. Me quedó un poco corta las líneas negras, pero la vamos a alargar un poco. Luego tendría que hacer otra multiplicación, ¿cierto? Ahora de lo que está escrito, ¿cierto? En morado. ¿A quiénes uniría y usando qué puerta? Nuevamente una puerta AND, ¿cierto? Nuevamente una puerta AND. Aquí voy a poner entonces una puerta AND. Yo la voy a dibujar un poco mejor porque me están quedando muy diferentes. Así que sería algo así. Ahí. Ahí. Es como una semicircunferencia, ¿cierto? Tendría al B2 y al B1 negado. B2, que está ahí. Ahí. ¿Cierto? Solo eso está unido. Y el B1 negado, que estaría por acá. Ahí nomás. La podría haber alargado la línea así, pero es lo que está unido, ¿ya? Y ahora, ¿qué me faltaría para poder unirlos? O para poder obtener la salida. Sumarlos. Los sumo. Lo voy a sumar acá con una puerta OR.
Y ahí tengo el circuito. Ustedes podrían ver esto como que todo esto que está acá está dentro de nuestro circuito que estamos diseñando. ¿Ya? Ese diagrama de bloques que dibujamos. Profe, Es como si profe, todo esto estuviera dentro de un circuito, profe, dentro de la cajita. profe. ¿Sí? ¿Se entendió lo que acabo de hacer? Les pido que me confirmen para saber si tenemos que reforzar un Profe, poco más algunos detalles mañana o si podemos pasar a otros problemas de mayor nivel ya. ¿Se fijan? Todo esto sería dentro o estaría dentro de ese bloque que yo les dibujaba. ¿Sí? Dime. ¿El azul? ¿Este grupo de acá? ¿Tiene algún problema? A lo mejor lo elegí mal. A ver, veamos. Eh, sí, debería tener B0, ¿cierto? ¿No lo puse? Ah, de hecho, se me olvidó ponerlo entonces. Ya, lo vamos a chequear. Gracias por avisarme. Sería entonces, claro, B0, porque multipliqué el B1, me faltó el B0. Tienes toda la razón. Ahí está, ¿cierto? Me cambió los colores el destacador, pero ahí lo voy a poner. Ahí. Sí, ahí estaría correcto. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cuál que tiene alguna duda? Ya, ya que esté bien. Nos vemos, que estamos pasados en 7 minutos. Mañana vamos a resolver más ejercicios, ¿ya? Voy a traer las tablas listas ahí para que no estén dibujando y vamos a chequear cómo anda todo, ¿ya? Así que estén muy bien. Chao, chao. Sí, ya estoy robando 7 minutos. Chao, nos vemos.